At 7:03 p.m. Las Vegas time, Tupac Shakur passed away, y'all. Trouble-plagued rapper and actor Tupac Shakur is dead at the age of 25. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas in a car driven by Marion Suge Knight, the head of his label, Death Row Records. El asesinato del rapero Tupac Shakur sigue siendo uno de los más espectaculares de todos los tiempos. En el apogeo de su carrera, el músico y actor, que entonces tenía 25 años, fue asesinado a tiros en plena calle en el centro de Las Vegas. La violenta muerte de la estrella causó conmoción mucho más allá de la escena del rap. El caso sigue sin resolverse a día de hoy, aunque se siguen produciendo novedades. Pero aunque incluso se detuvo a alguien en relación con el asesinato de Tupac en otoño de 2023, los investigadores siguen enfrentados a un misterio. Y quizá para siempre. Porque aunque hay personas que deben saber exactamente lo que ocurrió el 6 de septiembre de 1996 durante el atentado contra Tupac, esas personas guardan silencio. Una cosa está clara. Con el éxito de Tupac llegaron los enemigos. En este caso, se trata del lado oscuro de la escena del rap estadounidense, las disputas entre bandas de la costa este y la oeste y los conflictos con otros músicos que pudieron acabar fatalmente. The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row. Y'all don't love us. Any artist out there want to be an artist and want to stay a star, don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the video, all on the record, dancing. Come to Death Row. Tell me, what does Tupac Amaru Shakur mean? Okay, it means, I was named after this Inca chief from South America whose name was Tupac Amaru, but it's a lot of people named Tupac Amaru. It's like a whole tribe named Tupac Amaru. So my mom named me after this Inca chief, and I think the tribal breakdown means like intelligent warrior, something like that. But I see. He's a deep dude. Tupac Amaru Shakur nació el 16 de junio de 1971. Junio de 1971. Junto con su hermanastra, Tupac crece con su madre soltera. Aunque hay un padrastro, es condenado a 60 años de prisión por el atraco a un banco. Tanto el padrastro como la madre de Tupac, Afeni, eran entonces miembros del movimiento de las Panteras Negras. Esta organización aboga por la comunidad negra y los valores socialistas. Sin embargo, en relación con su activismo, ambos traspasaron también los límites legales. Afeni pasó los primeros meses de su embarazo con Tupac en prisión. La acusan de planear un atentado con explosivos en favor del movimiento de las Panteras Negras. Es capturada y detenida durante varios meses antes de dar a luz a su hijo en Nueva York. Tupac, su hermanastra y su madre viven en circunstancias modestas hasta que la familia se traslada a Baltimore. Tupac pasa allí lo que más tarde describiría como la época más feliz de su vida. En esta época, tenía mucho acceso a la cultura y al arte de todo tipo, ya que su instituto se centraba especialmente en estas áreas. Participó en poesía, ballet, teatro y cada vez más, también en música rap. La siguiente entrevista, en la que Tupac reflexiona sobre su infancia, también fue escrita en aquella época. Entonces solo tenía 17 años. No, actually I think it's, well, okay, from my mother's point, well, if you grew up happy, too happy, you know, like in fairy tale land, not fairy tale, I mean, if you grew up where, you know, every Christmas you got a present and every birthday you got a present and every holiday was a holiday and everything was peachy. Your parents took care of everything and you just grew up. I don't think that prepares you for the world. You know, my mother had a really bad childhood
and my father had a bad childhood, and I had a bad childhood, but I love my childhood. Even though it was bad, I love it. I feel like it's taught me so much, and I feel like nothing can faze me. You know, nothing in this world, nothing can surprise me. Pero solo unos meses después de esta grabación, a Tupac le sorprendió la vida. En 1988, la familia se mudó de nuevo y se estableció cerca de San Francisco. En ese momento, como el propio Tupac dijo más tarde en retrospectiva, se descarriló. La época en la que había vivido su vida artística en Baltimore había terminado. En cambio, la familia se ve de nuevo atrapada en una realidad angustiosa. I wanted to go to college. I went to school all the way and was ready to go to college. The only thing that stopped me was money. The time all the kids in my school was writing applications to go to college, I didn't have no lights and no electricity. Afeni, la madre de Tupac, era una grave drogadicta en aquella época. Su relación con su hijo se ve muy afectada por ello. Ella consume regularmente crack y se hunde cada vez más en la adicción. El propio Tupac empieza a ganar dinero con tratos de drogas y se asocia con gente dudosa. Aunque está resentido por la adicción de su madre, de adolescente gana dinero él mismo con trapicheos de drogas. La vida cotidiana es mucho más dura para la familia que en la casi idílica Baltimore. They got little Italy, little everything. They don't have a little Africa, they got the ghetto, and we think that that's ours. That's not even ours. That's just what was left over. Al mismo tiempo, Tupac consiguió poco a poco afianzarse en el negocio de la música. Su interés inicial por el rap se ha convertido en una auténtica pasión. Este estilo de música puede combinarse fácilmente con otras dos pasiones de Tupac. Una es bailar y la otra es escribir rimas. Tupac no solo tiene un talento innegable, sino que también es capaz de hacer valiosos contactos con el tiempo. Aunque sus actuaciones sean pequeñas y tengan lugar sobre todo en clubes locales, el joven rapero destaca. Tiene un carisma especial en el escenario. En 1991, el talento y la ambición de Tupac empezaron a dar sus frutos. Se convirtió en bailarín de acompañamiento del grupo de rap Digital Underground. Más tarde, añadió sus pequeñas partes de rap a las canciones del grupo. Así fue como finalmente se descubrió el talento que en los años venideros se convertiría en uno de los más grandes raperos de todos los tiempos. Tupac fichó por Interscope Records, una conocida compañía discográfica, con la que publicó su primer álbum en 1991. A partir de este momento, todo parece suceder rápidamente, ya que el disco se convierte en un gran éxito. Además de numerosas apariciones, Tupac consigue ahora incluso papeles en varios largometrajes. En los años siguientes, el rapero vendió millones de discos y pasó de ser un artista a una marca. No solo dio forma al rap, sino a la cultura pop en su conjunto. En sus letras, Tupac aborda su difícil pasado, pero también defiende cuestiones políticas y sociales. A los ojos de los jóvenes aficionados al rap y de gran parte de la comunidad negra, las canciones de Tupac dieron en el clavo. Otros, como el entonces vicepresidente conservador Dan Quayle, no pueden entender su arte. Pero tales controversias no hicieron sino alimentar el éxito de Tupac. Es probable que casi todos los artistas de rap que vemos hoy en escena se hayan inspirado en Tupac, ya sea consciente o inconscientemente. Las cosas también mejoran para la familia de Tupac. Su madre Afeni completa con éxito un programa de rehabilitación. La relación entre madre e hijo se estrecha más que nunca. A sus 20 años, Tupac ya no solo tiene una carrera de éxito, sino también una buena relación con su madre. En 1996, también se enamora de su novia Kidada, con la que pronto se compromete. Pero a medida que crecía su éxito, también lo hacía su lado oscuro. Tupac no renunció a la violencia que conocía de su juventud. Una y otra vez saltó a los titulares, por amenazas, peleas y abusos verbales. Said there were two sides to Tupac, the wonderful side and the not so wonderful. En 1992, se produjo una reyerta durante una sesión de autógrafos en un festival. Supuestamente,
Tupac saca un arma de fuego, pero se le cae al suelo. Se produce un disparo. El arma está registrada a su nombre. Está legalmente autorizado a llevarla consigo. Sin embargo, en ese momento, un niño de 6 años está jugando en el patio de un colegio, a unos 90 metros del lugar del festival. Muere ese mismo día. Recibe un disparo en la frente. La policía consigue relacionar la bala con la pistola que llevaba Tupac. Eddie, que estaba allí el día del incidente, lo recuerda en una entrevista en 2017. I felt terrible, and I felt even worse because it was the first time I seen Pac cry since we was kids. Oh, he cried? Yeah. All of you were questioned by the police, I assume. Mm-hmm. But they ultimately never found who did it. Nope. But Pac sort of got the blame for it. Of course. I think he got sued. Tupac afirma que alguien de su entorno disparó accidentalmente el arma cuando intentaba recogerla del suelo. El hermanastro de Tupac quedó bajo sospecha. Sin embargo, no se pudo demostrar nada contra él, por lo que fue imposible presentar cargos. A esto siguió una disputa legal con los familiares supervivientes del niño de 6 años. En 1995, Tupac pagó a la familia una suma de 6 cifras en concepto de daños y perjuicios. En 1993, Tupac fue detenido de nuevo cuando disparó a 2 policías de paisano. Existen versiones contradictorias sobre el curso exacto de los acontecimientos. Algunas declaraciones dicen que Tupac actuó en defensa propia. Otras dicen que fue el primero en sacar una pistola y disparar a los 2 hombres tras una discusión. Los 2 policías se enredan en contradicciones. Al final, ambos acuerdan retirar los cargos. En 1994, Tupac resulta gravemente herido en un tiroteo. Todo ocurrió 2 años antes de su asesinato. El rapero se encontraba en los estudios Quad de Times Square en Nueva York, cuando el edificio fue atacado. Tupac es alcanzado por 5 balas. Sobrevive al ataque gravemente herido. Solo 5 horas después de su operación de urgencia, que le salvó la vida, abandona el hospital en silla de ruedas, en contra del consejo médico. En una entrevista realizada un año después, Tupac sospecha públicamente que le tendieron una trampa deliberadamente en los estudios Quad. Acusa al productor Sean Combs, alias Puff Daddy, así como al rapero The Notorious B.I.G., también conocido como Biggie. Se dice que ambos conocían el plan para asaltar el estudio mientras Tupac estaba presente. En otra entrevista, recuerda el ataque de la siguiente manera. Caí al suelo. Todo en mi cabeza decía: Pac, finge que estás muerto. Pero no importaba. Empezaron a darme patadas, a pegarme. Nunca dije que no dispararan. Me quedé muy callado. En febrero de 1995, fue acusado de violar a una fan. Al final, no es condenado a prisión por violación, sino por acoso sexual. Tras 9 meses en prisión, queda en libertad bajo fianza de $1.4 millones estadounidenses. Nada menos que de Suge Knight. Knight es el jefe de Death Row Records. A cambio del pago de la fianza, Tupac está obligado a publicar 3 álbumes con la discográfica de Suge Knight. Y así termina la etapa de Tupac con Interscope, su anterior discográfica, donde también publicó su primer álbum. Y el cambio es quizás el momento en que se selló el destino de Tupac. Es el 7 de septiembre de 1996. Esa noche se celebra un combate de boxeo en el MGM Grand. El MGM Grand está situado en medio del Strip de Las Vegas, la milla de la fiesta de la infame ciudad. El 7 de septiembre de 1996, Mike Tyson boxea contra Bruce Halpin. Tupac está entre el público para ver el combate de boxeo. Está con Suge Knight. También están allí la prometida de Tupac, Kidada, y miembros del séquito de Tupac. Por la tarde, los primeros admiradores ya están haciendo cola delante del lugar. No solo admiradores de la leyenda del boxeo Mike Tyson, sino también de Tupac. Incluso antes del combate, se habla de que Tupac verá el combate esa noche.
El propio Tupac pasa la tarde en un casino y gana mucho dinero allí. El combate de boxeo no dura mucho. Mike Tyson derrota a Bruce Halpin tras 109 segundos. Ya a las 20:30, los primeros visitantes salen del MGM Grand y se dirigen a las calles de Las Vegas. Tupac y Suge Knight también están a punto de salir. Sin embargo, se enzarzan en un altercado en el vestíbulo del edificio. Hacia las 20:50, Tupac, Suge Knight y su séquito se enzarzan en una pelea con miembros de la banda Southside Compton Crips. Se dice que el altercado físico estalló porque Suge Knight es cercano a otra banda, los Piru Bloods. Y los Bloods y los Southside Compton Crips son enemigos. Hay muchos rumores sobre los detalles exactos de la disputa en el vestíbulo del casino. Se dice que un hombre dijo a Tupac que Orlando Anderson, miembro de los Crips, había robado un collar a un miembro del entorno de Tupac, que había sido editado por su discográfica Death Row Records. Se dice que esto provocó una pelea entre Tupac y Orlando, en la que se vieron implicados miembros de ambos bandos. Las imágenes de las cámaras publicadas de la noche del 7 de septiembre de 1996 muestran claramente a Tupac y a Suge Knight peleándose con miembros de los Compton Crips. Otras fuentes afirman con más precisión que alguien del entorno de Suge Knight había recibido una paliza de un Crip unas semanas antes. Al parecer, el hombre se lo había señalado a Tupac, tras lo cual se dice que Tupac inició el conflicto. Poco después de las 9 de la noche, Tupac y Suge abandonan por fin el MGM Grand. Regresan en coche al hotel donde Tupac se aloja con su novia y su primo. Allí, Tupac se cambia de ropa para la segunda parte de la noche. Les cuenta a su primo y a su novia la pelea con los Crips y relata con entusiasmo cómo él mismo luchó como Mike Tyson en el ring de boxeo. Después, el rapero y Suge Knight, el jefe de la compañía discográfica, van a la fiesta posterior al espectáculo. Esta tiene lugar en el Club 662, un local que pertenece a Suge Knight. Tupac va a actuar allí esa misma noche. Los dos se suben al coche de Suge Knight. El guardaespaldas de Tupac también quiere subir, pero su cliente se lo impide. Tupac le dice que le siga en un segundo coche con los demás. Él y Suge Knight aún tenían una conversación privada que mantener, porque se decía que Tupac había jugado con la idea de abandonar Death Row Records, a pesar del acuerdo con Suge Knight que le había sacado de la cárcel. A las 11 de la noche, Suge Knight fue detenido brevemente por un control policial. La música que sale de sus altavoces está demasiado alta, y el coche de alquiler no tiene matrícula. No obstante, se permite a Suge Knight seguir conduciendo. Pocos minutos después, comienzan los acontecimientos que hoy conocemos como uno de los casos de asesinato más notorios de la historia reciente. Son aproximadamente las 23:15. El coche en el que van Tupac y Suge Knight se detiene en un semáforo en rojo de Flamingo Road. Un coche en el que están sentadas un grupo de mujeres jóvenes se detiene brevemente en el lado del copiloto. Las mujeres charlan brevemente con Tupac y se marchan. Un Cadillac blanco se detiene junto al BMW de Suge Knight. Es el coche en el que está sentado el asesino de Tupac Shakur. Alguien del Cadillac abre fuego contra Suge Knight y Tupac. Se efectúan un total de 13 disparos contra el coche. 4 de ellos alcanzan a Tupac. 2 de ellos le alcanzan en el pecho. Suge Knight resultó herido por metralla en la cabeza, pero permaneció plenamente consciente. El tiroteo duró solo unos segundos. Después, el Cadillac blanco se alejó. Suge Knight dio media vuelta y dirigió el coche hacia el oeste por Flamingo Road. El coche se detuvo en Harm Avenue. Los primeros agentes de policía y médicos de urgencias llegaron al lugar de los hechos a las 11:20 de la noche. Uno de los policías recuerda muy bien el incidente. Abre la puerta del pasajero del coche. El Tupac gravemente herido cae al suelo delante de él. Está consciente, pero es evidente que su estado es más que crítico. And I looked at him and I said, "Who shot you?" And he looked at me and he was trying to get his breath together, and I thought I was going to actually get some cooperation, so he looked back at me and he said, "F you." And after he said that, his eyes kind of rolled back, he started to gurgle, and he lost consciousness.
Tupac y Suge Knight son trasladados inmediatamente al hospital más cercano. Inmediatamente después de su ingreso, Tupac tuvo que ser operado de urgencia. Le extirparon el pulmón derecho debido a una hemorragia interna. Had a right lung removed. He's back in his room, and again, he remains in critical condition. He's in the intensive care unit. Is he conscious? Can he communicate with his doctor? He has been conscious. He is under a lot of medication, so he's pretty sedated at this time. He's severely injured. Suffering multiple gunshot wounds is obviously a terrible insult to the human body. So he's in very critical condition, and he's requiring intensive care, and he is receiving that right now. Le siguió una segunda operación al mediodía del 8 de septiembre. Suge Knight pudo abandonar el hospital la mañana del 8 de septiembre con heridas leves. Mientras tanto, Tupac Shakur lucha por su supervivencia. Las heridas del rapero son tan graves que tiene que ser sometido a un coma inducido. Según los medios de comunicación, los médicos creen que tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir. Sus familiares y allegados se apresuran a acudir junto a su cama y permanecen a su lado día y noche. Montan guardia ante la puerta de la habitación del hospital por miedo a que alguien entre y le haga más daño. Tras su liberación, la policía está naturalmente deseosa de interrogar a Suge Knight como testigo, pero elude a los investigadores. El investigador principal, el sargento Kevin Manning de Las Vegas, expresa a los medios de comunicación su frustración por el curso de la investigación. En particular, critica la falta de cooperación de Shakur y del entorno de Knight, que se encontraban en el lugar del robo el sábado por la noche. Mientras tanto, miembros del entorno de Shakur, que según la policía están vinculados a la banda callejera Blood, se ensarzan en una refriega con la policía. 4 de los hombres son llevados esposados, pero más tarde son puestos en libertad. 5 días después del asesinato de Tupac, se produce otra muerte. Un miembro de la banda Crips es asesinado a tiros mientras estaba sentado en su coche. Se rumorea que el asesinato fue una venganza por el ataque a Tupac. Las autoridades también vigilan fuera de la habitación de Shakur en el hospital para evitar problemas. Suge, mientras tanto, finalmente se pone a disposición de la policía de Las Vegas para ser interrogado. Sin embargo, afirma no tener más información. Tupac es hospitalizado durante una semana. Sigue en estado crítico, necesita respiración artificial y sufre repetidos ataques. La vida del influyente músico terminó el 13 de septiembre de 1996. Los médicos dieron como causa de la muerte una insuficiencia respiratoria y una parada cardiopulmonar. Tupac Shakur muere con solo 25 años. Solo tenía 25 años. He was like 1 year older than me. You know, he was only 25 years old. We were just like, what the fuck? Aunque la noticia del crítico estado de salud de Tupac lleva días circulando, la reacción a su muerte ha sido abrumadora. Incluso personas ajenas a la escena del rap están conmocionadas por la violenta muerte del músico. El hecho de que un icono de la música fuera simplemente asesinado a tiros en la calle y el autor pudiera escapar es incomprensible para muchos. Apenas 2 meses después del atentado contra Tupac, muere un testigo del crimen. Jackie Gaddafi iba en el coche que circulaba detrás del de Tupac y Suge Knight el 7 de septiembre de 1996. Formaba parte del séquito de Tupac. Gaddafi no solo es amigo, sino también primo de Tupac. El 10 de noviembre de 1996, Jackie Gaddafi fue asesinado a tiros en un piso del estado norteamericano de Nueva Jersey. Posteriormente, se dijo que Jackie Gaddafi pudo observar de cerca el atentado contra Tupac. Incluso pudo ver al tirador y tuvo contacto visual con él. Sin embargo, nunca hizo ninguna declaración a la policía. Por desgracia, no se conocen públicamente las circunstancias exactas de la muerte de Jackie Gaddafi. Casi exactamente 6 meses después de Tupac, muere otro icono del rap. El 9 de marzo de 1997, el gran rival de Tupac, The Notorious B.I.G., alias Biggie, fue asesinado a tiros en Los Ángeles. El asesinato de Biggie tampoco podrá resolverse nunca.
el rapero solo tenía 24 años. Hasta el día de hoy, numerosas leyendas rodean las muertes tanto de Tupac como de Biggie. Por último, pero no por ello menos importante, se trata de hasta qué punto estos dos asesinatos podrían estar relacionados. Profundizaremos en ello en el capítulo siguiente, cuando examinemos más de cerca algunas teorías. Pero lo primero es lo primero. Tras su violenta muerte, Tupac Shakur no caerá en el olvido. En todo caso, su fama solo se ha cimentado por el trágico asesinato. A día de hoy, el asesinato de Tupac sigue siendo uno de los mayores fenómenos de la cultura pop del mundo. Incluso hoy, la música de Tupac se escucha millones de veces, se producen documentales y se escriben libros sobre él. Una y otra vez, los medios de comunicación giran en torno a una misma pregunta. ¿Quién mató a Tupac y, por tanto, a uno de los raperos más exitosos de todos los tiempos? En 2018 se estrenó la serie de Netflix Unsolved: The Tupac and Biggie Murders. Su emisión despierta un nuevo interés por los dos misteriosos casos de asesinato. Everyone seems to think they know what actually happened. Anyone who was actually familiar with Tupac or the case as it actually went down back in 1996, they say that the case is simple, and the reason that we don't have an answer 27 years later, depending on who you asked, is it just is delayed, whether it comes to, young black men or people of color not being tried fairly by law enforcement, or depending on the other side, they'll call it street justice and the fact that people don't want to snitch. Una y otra vez, hay incluso teorías conspirativas en torno a la muerte de Tupac. A lo largo de los años, se ha extendido repetidamente el rumor de que nunca dispararon al rapero y que seguía vivo. Curiosamente, una de las personas que está impulsando cada vez más esta teoría es el hijo de Suge Knight, el hombre con el que Tupac iba en un coche cuando le dispararon. Parece haber descubierto la conocida teoría de la conspiración como una moda entre los famosos en 2019. A través de las historias de Instagram, insinúa repetidamente que Tupac sigue vivo y que actualmente está trabajando en nuevas canciones en el estudio. Al parecer, está utilizando la atención resultante para su propio intento de afianzarse en el negocio de la música. Pero también hay informes repetidos de avistamientos del rapero por parte de extraños. Incluso después de muchos años, la teoría de que Tupac quería escapar de la fama y llevar una vida más tranquila sigue siendo bastante popular. Sin embargo, mucho más interesante y sobre todo más concreta es la consideración de quién pudo asesinar a Tupac. Puede que hayas oído que a finales de 2023 detuvieron a alguien en relación con el caso. Sin embargo, es razonable suponer que el asesinato de Tupac es un delito mucho más complejo. La policía investigadora ha sido criticada repetidamente a lo largo de los años. Algunos creen incluso que el Departamento de Policía de Los Ángeles está implicado en una conspiración. De hecho, hay algunas cosas que parecen haber ido bastante mal durante la investigación. En 2017, se informó de que el arma homicida utilizada para disparar a Tupac se encontró en un patio trasero de Compton en 1998. Compton es un suburbio de Los Ángeles. Sin embargo, nadie de las autoridades policiales parece conocer el paradero exacto del arma. Según el informe, un residente local encontró el arma en Compton en aquel momento. La entregó inmediatamente en la comisaría local. No fue hasta 2006 cuando, al parecer, un agente de policía se dio cuenta de la dirección exacta donde se encontró el arma. En aquel momento, se estaba revisando el expediente policial sobre el asesinato de Tupac. Y surgió algo sorprendente. La dirección coincidía con la del domicilio de la pareja de un miembro de los Compton Crips, la banda con cuyos miembros Tupac tuvo una pelea poco antes de su muerte. Ese mismo año, en un examen balístico se declaró que la pistola encontrada era idéntica al arma de fuego con la que fue asesinado Tupac. Según esta investigación, la pistola se envió en realidad a la policía de Las Vegas. Como a Tupac le dispararon en Las Vegas,
La policía de allí es responsable de las investigaciones posteriores. Sin embargo, el Departamento de Policía de Las Vegas no cree que el arma encontrada fuera realmente el arma homicida. Ello a pesar de que la investigación de la policía de Los Ángeles ha confirmado que se trata del arma con la que fue asesinado Tupac. Unos años más tarde, un equipo de periodistas de investigación intentó averiguar si el arma estaba en poder de la policía de Las Vegas o de Los Ángeles. Desgraciadamente, sin éxito. Ninguno de los dos departamentos de policía afirma tener el arma en su poder. Desde entonces, el arma homicida se considera desaparecida, y el misterio que rodea la muerte de Tupac se ha hecho aún mayor. La investigación se estancó rápidamente en 1996. La policía lo justificó diciendo que la gran mayoría de los testigos se mostraron muy poco cooperativos. La violencia policial contra los negros es un tema complejo. Entonces, ¿cómo ahora? Muchos raperos lo tratan intensamente y llevaron el problema a la corriente principal por primera vez con sus letras en los años 80 y 90. Por aquel entonces, muchas personas de barrios afroamericanos desfavorecidos se adherían al llamado Código de la Calle. En esta dinámica social, la relación con la policía es muy tensa. Este Código de las Calles es probablemente una de las principales razones por las que todavía sabemos tan poco sobre el asesinato de Tupac. You said the shots came from the back. Big Dre, Orlando. Who shot Tupac? They keep for the cold of the streets. It just came from the back seat, bro. Al mismo tiempo, persisten los rumores de que algunos de los policías responsables tenían estrechos vínculos con Death Row Records, la discográfica de Suge Knight. Sin embargo, gracias a la escasa información sobre el arma homicida, existe otra conexión con los Southside Compton Crips. Se dice que un amigo de uno de los miembros de la banda vivía donde se encontró el arma homicida 2 años después del asesinato. Y sabemos que Tupac tuvo problemas con miembros de la banda en las horas previas a su muerte. Fue precisamente esto lo que dio a la policía una pista interesante en los años 90. En septiembre de 1997, un joven llamado Orlando Anderson presentó una demanda contra los herederos de Tupac Shakur. Esto ocurrió justo 1 año después del asesinato de Tupac. Anderson se refiere a las supuestas lesiones que sufrió durante la reyerta con el rapero en el MGM Grand. Ahora reclama una indemnización por dolor y sufrimiento. Orlando cayó al suelo durante la reyerta cuando varias personas cercanas a Tupac y Suge Knight le golpearon. La madre de Tupac, Afeni Shakur, presentó entonces una demanda por homicidio culposo contra Anderson. Afirma que Anderson es el asesino de su hijo, y Afeni Shakur no está sola en esta sospecha. A lo largo de los años, varios agentes de policía han declarado que están seguros de que Orlando Anderson disparó a Tupac. El asesinato del rapero Tupac podría haber sido un acto de venganza por la reyerta en el casino. Es más, Suge Knight, que viajaba con Tupac, es cercano a una banda rival. Pero como tantas otras figuras clave del caso, Orlando Anderson ya no está vivo. Apenas 2 años después del asesinato de Tupac, Anderson fue asesinado el 29 de mayo de 1998. Murió en un tiroteo entre bandas en Los Ángeles. Hasta el final, siempre negó ser responsable del asesinato de Tupac. Is it Orlando? Yes. Let me just ask you point blank. Did you kill Tupac Shakur? I didn't kill Tupac. I mean, I don't know why, you know what I'm saying? They would even say something like that. Sin embargo, en 2018 habrá noticias decisivas sobre Orlando Anderson. Pero hasta que esta información salga a la luz, pasarán otros 20 años llenos de especulaciones. En la escena del rap estadounidense de los años 90, existía una gran rivalidad entre las costas este y oeste. La discográfica Death Row Records, propiedad de Suge Knight, y a la que pertenece Tupac,
pertenece a la costa oeste. Sin embargo, el competidor directo y quizá mayor de Tupac pertenece a la costa este. Se trata del rapero The Notorious B.I.G., Biggie para abreviar. Tiene un contrato con Bad Boy Records. A lo largo de los años 90, Tupac y Biggie intercambiaron repetidamente golpes verbales. Esto es habitual en el rap, así que nada inusual. Sin embargo, existen teorías de que la enemistad entre Tupac y Biggie iba mucho más allá de la rivalidad intraescena. Poco antes de su muerte, Tupac publicó una canción contra Biggie. El guardaespaldas de Tupac en aquel momento no estaba muy entusiasmado con la idea. Le preocupaba que Biggie o alguien cercano a él pudiera vengarse violentamente de Tupac. La última canción de Tupac, Hit 'Em Up, es un salvaje ajuste de cuentas con el rapero Biggie Smalls y otros protagonistas de la competición de hip hop de la costa este. Un problema más que grave para el guardaespaldas. Solo unos días antes de su asesinato, Tupac fue invitado a los MTV Video Music Awards. En una entrevista conjunta con el rapero Snoop Dogg, le preguntan por la disputa con Biggie. Sin embargo, se desentiende. Aunque se ofende con Biggie, niega una situación de conflicto grave. We peacefully coexist right now because we all cool. Everybody's here. They sell records. We sell records. Well, I guess you could call that selling records. What they do, we sell large amounts of records, and they sell a few records. And really, it's no competition. People are really making too much out of it than it is. Antes de que la carrera de Biggie despegara a mediados de los 90, él y Tupac eran incluso amigos íntimos. Tupac apoyó al rapero, que era un año más joven, y le ayudó a dar sus primeros pasos en el negocio de la música. Sin embargo, la buena relación se rompió con el primer intento de asesinato de Tupac en 1994. Como se menciona en la primera parte del vídeo, Tupac fue atacado y gravemente herido en un estudio en aquella época. Él mismo insistió en que Biggie era uno de los autores intelectuales del ataque. Biggie siempre lo niega, pero el incidente de 1994 es probablemente una de las razones por las que se le sigue mencionando a menudo como posible sospechoso del asesinato de Tupac. Se dice que Puff Daddy pagó dinero a la banda Southside Compton Crips para llevar a cabo el asesinato de Tupac. Sin embargo, no existen pruebas reales de ello. Y el propio Biggie tiene coartada para la noche del asesinato. Y como ya se ha dicho, él mismo fue asesinado poco menos de 6 meses después. Este caso también sigue sin resolverse. Sin embargo, aquí es donde vuelve a entrar en juego el conflicto mayor, porque la disputa entre la costa este y la costa oeste es un asunto serio en la escena. Y en el centro de todo está un hombre que muchos consideran ahora la cuña que se abrió entre Tupac y Biggie: Sean Combs, más conocido como P. Diddy o antes Puff Daddy. He didn't just spell the word rapper and leave out a P, did he? Yep, R.P. rest in peace, Biggie and Pac, both of y'all should be. No solo Tupac y Biggie son rivales, sino sobre todo la gente que hay detrás de ellos. Suge Knight, que dirige el sello discográfico de Tupac, Death Row Records, tiene un conflicto público con P. Diddy, que a su vez dirige a Biggie. Gracias a la irrupción de Biggie con su primer disco, P. Diddy está ganando cada vez más poder en la escena del rap. No es ningún secreto que Suge Knight se siente amenazado por ello. Una y otra vez, Suge Knight ataca a P. Diddy en escenarios públicos. Tras uno de estos ataques, el guardaespaldas de Suge Knight fue asesinado. Y Suge acusa a P. Diddy de haber ordenado el asesinato. Oficialmente, el asunto sigue sin resolverse a día de hoy. También se nombra repetidamente a P. Diddy como posible autor intelectual del asesinato de Tupac. Como mentor de Biggie, sin duda le habría interesado eliminar al mayor rival de su protegido. También se ha planteado la posibilidad de que Diddy pagara a los miembros de los Crips $1 millón estadounidenses para llevar a cabo el asesinato. Esta teoría también está muy extendida en los círculos de investigación. Quizá recuerdes la discusión entre Tupac y Orlando Anderson en el casino por un collar robado. Se dice que Orlando robó este collar a un miembro de Death Row Records, el sello discográfico de Tupac. Corre el rumor de que P. Diddy ha puesto una recompensa de $15,000 por cada cadena de la discográfica rival.
Aunque esto no son más que rumores sobre el trasfondo de la teoría, es un aspecto interesante. El propio P. Diddy guarda silencio sobre las acusaciones. Cuando se le pregunta al respecto en entrevistas, se niega a dar más detalles. Así que no confirma los rumores, pero una negación parece otra cosa. Otros creen que Suge Knight organizó él mismo el asesinato de Tupac. Según ellos, debía mucho dinero a Tupac. Precisamente por estas deudas, él y su discográfica fueron demandados por la madre de Tupac en 1997. También se dice que Tupac planeaba firmar con otra discográfica. El propio Suge Knight invitó a Tupac al combate de boxeo y le ofreció llevarle en su coche después. E hizo esto aún sabiendo que la relación profesional entre ambos podría terminar. En teoría, Suge Knight podría haber ordenado a Tupac que se apartara para evitar tener que pagarle una deuda millonaria. Según un agente de policía a cargo en aquel momento, tampoco había constancia de que Suge Knight resultara realmente herido durante el ataque. No había notas del hospital ni de la policía sobre la supuesta herida causada por fragmentos de bala. Suge Knight cumple actualmente una condena de 28 años de prisión, pero no en relación con el asesinato de Tupac. En 2015, Suge Knight mató a 2 personas. Es posible que conozcas la película Straight Outta Compton, que trata de la escena del rap de los años 90. Suge Knight se siente mal representado en esta película. En enero de 2015, conoce a un hombre llamado Clee Sloan en un aparcamiento. Es quien asesoró a los productores de la película. Suge Knight se enfrenta a él y ambos se enzarzan en una discusión. Suge Knight atropella entonces a Clee Sloan con un coche, hiriendo gravemente a Sloan. Knight se da a la fuga atropellando a su antiguo socio Terry Carter. Suge Knight tiene ahora unos 50 años. Se rumorea repetidamente que padece una enfermedad grave. Es dudoso que vuelva a salir de la cárcel. Antes de su condena, Suge Knight hizo repetidamente insinuaciones crípticas y declaraciones extrañas sobre la muerte de Tupac en entrevistas. En principio, el comportamiento de Suge Knight confirma exactamente lo que la policía también cita como motivo de la lentitud de la investigación. Los testigos de este caso son extremadamente poco cooperativos. Nadie parece querer hablar con la policía. Sin embargo, hay un hombre que cambia eso, al menos en parte, y así se hace extremadamente sospechoso. En 2018, tras el estreno de un documental, vuelve a haber mucho movimiento en el caso. Una vez más, aparecen en los medios de comunicación numerosas personas que tienen una opinión sobre los acontecimientos que rodearon el 6 de septiembre de 1996. Entre ellas se encuentra un hombre llamado Duane Davis, también conocido como Kef D. Afirma haber estado sentado en el asiento delantero del vehículo desde el que se efectuaron los disparos mortales contra Tupac. Al mismo tiempo, acusa a su sobrino Orlando Anderson de estar sentado junto a otra persona en el asiento trasero. Orlando Anderson es el miembro de los Compton Crips sobre el que recaían muchas sospechas de haber disparado a Tupac. Sin embargo, Kef D se niega inicialmente a dar el nombre del verdadero tirador. No dice si acusa a su propio sobrino Orlando o a la segunda persona, un joven llamado Big Dre que iba en el asiento trasero. La razón que da es que tiene que respetar el código de circulación. Sin embargo, aparte de un nombre concreto, relata numerosos detalles de la noche del asesinato. We came up Harlem and here he coming at BMW. All the chicks was like, Tupac, Tupac, and he was like a celebrity, like he was in the parade. He wouldn't even been out the window. We would have never seen him. You said the shots came from the back. Big Dre, Orlando. Who shot Tupac? I'm gonna keep it for the code of the streets. It just came from the back seat, bro. En los medios de comunicación, Kef D presume de ser uno de los pocos testigos del asesinato de Tupac. En las entrevistas,
cuenta sin reparos su versión de los hechos el 6 de septiembre de 1996 y también dice que ya se había sincerado con algunos agentes de policía en 2010. En aquel momento, se enfrentaba a una cadena perpetua por consumo de drogas. Sin embargo, años después, Keef sigue en libertad y habla con numerosos medios de comunicación sobre la muerte de Tupac Shakur. Al hacerlo, se esfuerza por promocionar su libro Compton Street Legend, publicado en 2019. En este libro, afirma ahora que fue su sobrino Orlando Anderson quien disparó a Tupac. Keef solo admite que cogió la pistola y que estaba sentado en el Cadillac blanco. Tras la reyerta en el MGM Grand, los Compton Crips y Orlando Anderson en particular querían vengarse de Tupac y por eso le dispararon. Por supuesto, Anderson ya no puede hacer comentarios al respecto, pues él mismo fue tiroteado 2 años después del asesinato de Tupac. En su libro, Keef D escribe sobre el transcurso del crimen, entre otras cosas. Uno de mis chicos del asiento trasero cogió la Glock y empezó a disparar hacia atrás. Mientras las balas seguían volando, me agaché para evitar ser alcanzado. Durante años, Keef D recorrió los medios de comunicación y contó la historia una y otra vez, hasta que todo llegó a su fin en 2023. Porque 27 años después del asesinato de Tupac Shakur, es la primera persona detenida en relación con el crimen. Breaking news just into CNN. Las Vegas police have arrested a suspect in connection with the 1996 drive-by shooting death of legendary rapper Tupac Shakur. Hey, Keith, Metro Police, come over here. Hey, Metro Police, come over here, all right? Thanks, buddy. Come on over here. Appreciate your cooperation, okay? I'm gonna stand right here in front of the car. Yep, we're going to put it down. I know, hang on. Put that down for a second, all right? En la mañana del 29 de septiembre de 2023, Keef D es detenido en relación con el asesinato de Tupac Shakur. Cuando la policía se acerca a él, ni siquiera pregunta por qué le detienen. Acompaña de buen grado a los agentes de policía. 2 meses antes, en julio de 2023, registraron la casa de la mujer de Keef D. Buscaban pruebas y pistas en relación con el caso Tupac. La policía confiscó numerosas tabletas, iPhones, memorias USB, ordenadores y archivos fotográficos. El hecho de que Keef D haya sido detenido es sensacional. Sin embargo, los partidarios de Tupac están de acuerdo en que Keef D no es el único asesino. Muchos siguen sospechando que P. Diddy es el verdadero cerebro, que se limitó a encargar a los miembros de los Compton Crips que llevaran a cabo el asesinato. Suge Knight también ha hablado desde la cárcel en una entrevista con TMZ sobre la detención de Keef D, con una declaración bastante sorprendente. Let's get one thing straight. First and foremost, me and Keef D played on the same Pop Warner football team. And whatever the circumstances, if he had an involvement with anything, if he didn't have any involvement with anything, who want to see? I wouldn't wish somebody to go to prison on my worst enemy. And I never had nothing bad to say about Orlando because, number one, he wasn't a shooter. Number two, he came to my hearing and told to let me go and told the truth. They still didn't let me go. To summarize, you are saying Orlando was not the shooter, although you won't say who the shooter was. You are not saying whether Keefe was involved in any way in the shooting, and you are saying that if you're called to testify by either side, you will not comply, you will not testify. Do I have that right? 1,000%. I wouldn't go, I wouldn't testify, none of that. At the end of the day, free Keefe D, free Keefe D, free Keefe D. Tras la detención de Keef D, otras personas del negocio se han pronunciado. Entre otros, el rapero 50 Cent. Este subió a su cuenta de Instagram la última foto tomada a Tupac. En ella se ve al rapero junto a Suge Knight, en el coche en el que le dispararon unos minutos después. Debajo, 50 Cent escribe: "Maldita sea, así que a Pac se lo cargó Brother Love. LOL, es hora de conseguir un abogado. Esto podría ponerse peliagudo".
50 Cent se refiere directamente a P. Diddy, porque también se le conoce como Brother Love. De hecho, Keefe D. En 2008, Keefe D. le dijo supuestamente que P. Diddy le había dado la orden de asesinar tanto a Tupac como a Suge Knight. Keefe D. se procuró entonces el arma homicida. Ahora dice que su sobrino Orlando efectuó los disparos mortales. En cualquier caso, será interesante ver si el ahora sexagenario Duane Davis hará declaraciones más extensas. Si se produce algún avance en los argumentos de la acusación, os mantendré informados. Como Duane Davis, alias Keefe D., está ahora a la espera de juicio, el caso Tupac Shakur seguirá en los medios de comunicación durante algún tiempo. Y queda la esperanza de que finalmente pueda resolverse por completo. We look at death from a selfish side, like, you know, that guy died. Oh, it's so sad. Why is it sad? He's away from all of this bad stuff that's here on earth. At the worst, he's just somewhere quiet, no nothing. At best, he's an angel, or he's at the next existence, or he's a spirit somewhere, you know. What is so bad about that? It's only bad for the people who he left, because you guys are mad. That's like some crab in the bucket type stuff. It's harsh analogy, but that's what it's like, though. In retrospect, how would you say that your life has been? What would you say about your life? How would you define it? I would say it's been like a test on my faith. You know what I'm saying? You know how, I guess his name was Job in the Bible, who God just did all of this crazy stuff to him just to make sure his faith was straight. And that's how it was. It made me, if I didn't have all of this stuff, I don't think that my feet would have been so firm to where I could stand up for anything, you know, and I would be less ready to deal with what's out, less ready to deal with what's out, less ready to deal with what's out, less ready to deal. Por desgracia, la madre de Tupac no vivirá para verlo. Afeni Shakur murió en 2016 a la edad de 69 años. Sin embargo, muchos otros familiares, colegas, amigos y fans siguen esperando una solución completa del caso. Porque eso es precisamente lo que convierte el asesinato de Tupac Shakur en un fenómeno. El caso tiene solución. Hay personas que conocen la verdad. 2 personas que estuvieron presentes en el asesinato, Suge Knight y Duane Davis, siguen vivas. Y una de ellas, Duane Davis, será juzgada en breve. Supongo que la cuestión es si alguno de ellos estará dispuesto a confesar en algún momento. Como ya he dicho, te mantendré informado. También me interesaría conocer tu opinión sobre este vídeo. ¿Te gustaría ver más vídeos sobre muertes de famosos sin resolver o cuestionables? Si es así, ¿hay algún caso que te interese especialmente? ¿Y cuál es tu teoría sobre el caso? ¿Crees que fue un asesinato por encargo de P. Diddy, que Suge Knight es el autor intelectual, o que los Compton Crips sintieron que habían pisado a alguien y dispararon a Tupac? Hazme saber tu teoría en los comentarios. Y si he olvidado algo, alguna información importante, házmelo saber en los comentarios. Si no, por favor, deja un like, suscríbete y activa la campana. De este modo, el vídeo recibe mucha interacción poco después de subirlo y aumenta la probabilidad de que el vídeo se sugiera a personas que aún no se han suscrito a Insólito. Muchas gracias de antemano. Y aparte de eso, no hay mucho más que decir. Te deseo una buena mañana, mediodía o noche, dependiendo de cuándo veas el video, y espero volver a verte en el próximo video. Hasta entonces. Adiós, chicos.